Y se ha estado hablando en estos días, ¿verdad?, sobre la serie de Esencia, donde ya pues nuestros pastores han estado hablando, y estamos sobre el libro de Efesios. Y yo también tomé un pasaje de ese libro y quisiera que buscaran en Efesios 3, de los versículos 14 al 21. Efesios capítulo 3, del versículo 14 al versículo 21. Efesios 3, 14 al 21, dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por esta causa, esto es hablando el apóstol Pablo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hermosa palabra del Señor. Y este pasaje que nos ocupa en el día de hoy es señalado como la segunda oración que hace el apóstol Pablo por los creyentes. Pablo comienza el libro de Efesios exponiendo una serie de bendiciones que ya hemos recibido en Cristo, ¿verdad?, y que han sido expuestas anteriormente en los mensajes anteriores de nuestro pastor, de nuestra pastora, donde se ha señalado que hemos sido escogidos, hemos sido separados, estamos predestinados para ser adoptados hijos de Dios, somos aceptos en el amado y somos redimidos por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y es bueno saber lo que somos en Cristo. Es bueno saber que ya no tenemos que vivir en amargura. Es bueno saber que Cristo nos ha hecho libres y que tenemos el privilegio de vivir una vida en abundancia, ¿verdad?, mientras estemos aquí, y como fin tener la vida eterna. El apóstol Pablo, a través de la inspiración del Espíritu Santo y entendiendo que es el deseo de Dios, él quiere asegurarse, a través de esto que se leyó, de que este mensaje se lea y que se entienda, porque no es solamente leer, no es solamente escuchar, es que esa palabra o ese conocimiento o esa enseñanza entre a nuestro corazón y la podamos entender, para poder practicarla, para poder vivirla y así poder disfrutar de la verdadera vida en Cristo, ¿verdad? Porque podemos escuchar muchísimas cosas, podemos leer muchísimas cosas, pero si no lo entendemos, pues vamos a estar como si no hubiésemos leído nada. Y en Nehemías 8, en ese capítulo que después, ¿verdad?, lo leen, hay un pasaje muy interesante que explica que después que el pueblo con Nehemías levantaron las murallas de Jerusalén, ellos se dedicaron, sacaron un tiempo para leer el libro de la ley. Y es hermoso porque a medida que se leía el libro de la ley, la gente que estaba allí escuchando, sus corazones eran compungidos y empezaron a llorar. Y les decían, pero no lloren porque hoy es día de tristeza. Y dice ese pasaje que el pueblo lloraba porque había entendido las palabras que se le habían leído. Por eso la importancia de no solamente leer, no solamente escuchar, sino que podamos entender para poder asimilar ese mensaje en nuestros corazones. Y como siempre, el apóstol Pablo
mostraba esa preocupación para que los creyentes vivieran de acuerdo a su nuevo estilo de vida. En todas las cartas del apóstol Pablo, en la gran mayoría, él siempre hace esa mención de cómo éramos antes y cómo somos ahora en Cristo Jesús. Él siempre hacía esa gran diferencia, porque debe haber una diferencia de cuando estábamos en el mundo a cuando estamos ahora. Debe haber un cambio bien completo que se pueda notar. Porque al aceptar al Señor, nosotros pasamos de muerte a vida. Pasamos de la desesperación a la esperanza. Pasamos de la esclavitud a la libertad. Y todo eso, gracias al sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, como se menciona en el capítulo 2 de Efesios y que ya ha sido predicado. En Cristo somos libres, somos redimidos, somos enriquecidos, somos prosperados, somos sanos y estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y eso debe ser de gran honor, ¿verdad? Para nosotros un gran privilegio, porque de eso se trata la vida del cristiano. Dios nos invitó y nos llamó a que viviéramos una vida en abundancia. ¿Que van a haber pruebas? Sí. Van a haber luchas, donde las encontramos todos los días, que van a haber dificultades, malos ratos, ¿verdad? Todas esas situaciones que nos podamos encontrar, pero nada puede compararse con la bendición que nos espera cuando estemos con Cristo eternamente y para siempre, porque esto es pasajero. Y una vez que el apóstol Pablo le enseña a los efesios todas esas bendiciones, entonces él pone su corazón para que esa enseñanza se haga una realidad en cada creyente. Y por eso él eleva esta oración a Dios, que incluye 3 puntos importantes, que es lo que vamos a ver en esta mañana. El deseo del apóstol Pablo es que cada creyente forme una parte fuerte en el cuerpo de Cristo. Una vez que nosotros aceptamos al Señor, venimos a ser parte de ese cuerpo y no podemos vivir aislados por nuestro pecado. No podemos ya pensar en el hecho de que yo hice esto, hice lo otro, que el Señor no me puede perdonar, porque Dios tiene perdón para cada uno de nosotros. Porque el plan de Dios desde la eternidad es volver a establecer ese contacto con su creación perdida y establecer su reino eterno. Para lograrlo es necesario que cada persona esté bien arraigada y cimentada en el amor de Dios. Ese amor que propicia que seamos cristianos firmes y cristianos fuertes, y que podamos disfrutar en unidad la comunión con otros creyentes, solamente a través del amor del Señor. Pero eso dice la palabra en Jeremías 31, y eso quisiera, ¿verdad?, que lo pudiéramos buscar. Jeremías 31, de los versículos 31 al 33. Es un pasaje del Antiguo Testamento, ¿verdad?, pero que como toda la palabra, ¿verdad?, se relaciona y se conecta. Y ahí habla del nuevo pacto. Jeremías 31, de los versículos 31 al 33. Y dice así: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá y con la casa de Macao. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Dios mismo es quien provoca que en nosotros haya el deseo de una vida comprometida y entregada a Él. Como dice también otro versículo, que Dios es quien produce en nosotros el querer como el hacer según su voluntad. Dios mismo es el que inicia, el que podamos tener experiencias de crecimiento y que aprendamos a depender de Él. Como el apóstol Pablo sabía eso por la experiencia propia, sabemos que el apóstol Pablo, ¿verdad?, la experiencia que tuvo con el Señor fue una experiencia, ¿verdad?, bien particular, donde Dios vino a su encuentro, donde Dios lo hace tumbar, ¿verdad?, de donde él estaba
montado, y ahí entonces él empieza a trabajar con él para que cumpliera el propósito que él tenía para con su vida. Y ciertamente la vida del apóstol Pablo, por lo que vemos en la Escritura, fue una vida, ¿verdad?, de oración, y fue una vida de entrega al Señor, porque él sabía el propósito para el cual él había sido llamado. Como él sabía eso por su experiencia, él pide entonces a Dios que cada creyente pueda tener esa oportunidad. Como él decía, sed imitadores de mí, él lo decía, ¿verdad? Sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y él, ¿verdad? Él le pedía a Dios que cada creyente pudiera tener esa oportunidad, y entonces, por eso dice la palabra, que él dobla sus rodillas ante el Padre Celestial, ante ese Dios que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque él reconoce su autoridad, reconoce su poder y reconoce su grandeza, pero a la misma vez deja ver su fragilidad y su misión como ser humano ante la presencia del Señor, y lo llama Padre, que hace a Dios un ser cercano, un Dios familiar, un Dios accesible, un Dios tierno, amoroso y atento. Y es hermoso porque todos podemos tener esa oportunidad de acercarnos a Dios, como lo dice en Hebreos 10, 19 al 22, que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia de Dios ante el Señor, porque Él tiene gracia y oportuno socorro para cada uno de nosotros. Así que miren, no duden en acercarse al Señor, porque Dios los escucha, ¿verdad? Y nos escucha y atiende a nuestro clamor. Y la primera petición que hace el apóstol Pablo, ¿verdad?, por los creyentes, es que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Pablo desea que seamos investidos de poder por el Espíritu Santo, y ese poder, según lo leímos, se nos da según las riquezas de la gloria de Dios, que son en abundancia. A medida en que nosotros nos acercamos a Dios, intimamos a Él, miren, nuestra mente se va renovando y Dios sigue derramando en nosotros lo necesario para poder mantenernos firmes. Ese mismo poder es el que manifestaba Jesús cuando estaba aquí en la tierra, y que se traducía en sanidad, se traducía en liberación, se traducía en acompañamiento, se traducía en suplir las necesidades de aquellos que estaban a su alrededor. Con ese mismo poder, Él venció al enemigo cuando lo tentó, cuando lo llevó al desierto, después de haber estado los 40 días en ayuno, y lo venció, ¿verdad?, con ese poder que Dios le había dado, y porque Él también sabía las Escrituras, que con eso, ¿verdad?, que fue que Él derrotó al enemigo. Por eso también la importancia de nosotros poder adentrarnos también en la palabra del Señor, poder leer esa palabra, poder pedirle a Dios que nos ayude a entenderla, para que así podamos estar siempre preparados. Y ese mismo poder es el que pide Pablo que esté en cada uno de nosotros, para que podamos manifestar la gloria y la presencia de Dios en medio de este mundo que nos ha tocado vivir, y para que cosas mayores de las que hizo Jesús nosotros podamos ver y podamos hacer, como dice la palabra en Juan 1:51, que cosas mayores de las que Él hizo, nosotros como sus hijos las vamos a ver y las vamos a hacer. Cuando el poder de Dios nos controla, la obra de Dios es exitosa en nuestras vidas. Por eso es que es bien importante que nos dejemos dirigir, ¿verdad?, y guiar por el Espíritu de Dios. Y tenemos que ser como Jesús, que desde pequeño, como dice Lucas 1:52, crecía en sabiduría, crecía en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, porque Jesús sabía cuál era su propósito para el cual Él había venido al mundo, y lo pudo hacer manifiesto. Pero eso es bien importante, que nosotros como iglesia, como individuos, podamos saber a qué hemos venido, ¿verdad?, y para qué estamos aquí en este mundo donde Dios nos ha plantado aquí en este lugar. Y ciertamente si permitimos que ese Espíritu Santo de Dios obre en nuestra vida, nos dirija, Dios siempre, ¿verdad?, va a estar haciéndonos entender y mostrándonos el camino por donde debemos de andar, como también dice su palabra. El apóstol Pablo le sigue pidiendo a Dios que los cristianos puedan tener profundidad. Y para tener profundidad, Dios tiene que habitar en nosotros. Por ahí se empieza. Dios tiene que habitar en nosotros. Tenemos que tener a Cristo en nuestro corazón como nuestro Salvador personal. Tenemos que permitirle a Dios y reconocerlo como nuestro Salvador, como el que perdona nuestros pecados.
Dios tiene que tener el control de nosotros. Cuando nosotros queremos tener esa profundidad con el Señor, tenemos que permitir que Dios tenga el control de nosotros. Y cuando se habla de habitar, se traduce en ocupar, en instalarse, en que se pueda mover libremente y que tenga permanencia en ese lugar. Por eso es que Dios tiene, ¿verdad?, que tener esa posición en cada uno de nuestros corazones. Y esto habla de la necesidad que tenemos de profundizar nuestra relación con Dios a través de la fe. Debemos de procurar cada día tener experiencias que nos ayuden a madurar espiritualmente, que nos ayuden a echar raíces. Como tantas otras veces hemos dicho, no podemos conformarnos con solamente venir aquí a la iglesia. No podemos conformarnos con escuchar la palabra que se lee aquí un domingo, que se lee aquí un miércoles, que se lee aquí un viernes. Nosotros todos los días de nuestra vida, cada día de nuestra vida debemos de procurar el tener experiencias con Dios, el procurar tener intimidad con el Señor, porque eso es lo que nos va a ayudar a echar raíces, ¿verdad? Y a tener profundidad. Y eso nos va a ayudar para que cuando vengan las tormentas de la vida, para cuando vengan las situaciones complicadas, que como dijo ahorita, todas las tenemos y a cada rato nos vienen, nosotros podamos saber en quién hemos creído y le hagamos frente en el nombre del Señor. Nosotros como hijos de Dios, muchas veces cuando la gente llega a la iglesia, se nos pinta un evangelio, ¿verdad?, bien sweet. Va a venir al Señor, no va a tener problemas, no va a tener dificultades, la vida va a ser tan buena, ¿verdad?, que no vamos a tener ningún tipo de complicación. Pero mire, eso está muy lejos de la realidad, porque ciertamente cuando estamos nosotros en el Señor, vamos a enfrentar dificultades. Todos aquí hemos enfrentado dificultades, hemos enfrentado las situaciones que nosotros decimos, Señor, pero ¿en dónde tú estás? Señor, pero ¿y por qué? Señor, pero ¿y para qué? Y muchas veces, ¿verdad?, nos encontramos en esa encrucijada. Pero ciertamente, por eso es importante que tenemos que prepararnos echando raíces profundas por la fe y dando fruto como consecuencia de llevar una vida conforme al propósito del Señor. O sea que para poder tener profundidad en el Señor, como dije, no es solamente conformarnos con la palabra que recibimos aquí. Nuestra vida debe ser una vida de continuo servicio al Señor, debe ser una vida de continuo encuentro con el Señor, para que así esa comunión con Dios, ¿verdad?, se mantenga y pueda crecer día tras día. Es de la única forma, hermanos, es de la única manera. Si nosotros en algún momento flaqueamos, ¿verdad?, que podamos reconocer que nos estamos alejando un poco del Señor, Dios, mire, con sus cuerdas de amor nos atrae otra vez, porque Dios lo que quiere es que nosotros estemos bien cerca de Él. Dios lo que quiere es bendecirnos, como lo leímos en Efesios, los primeros capítulos. La bendición de Dios está disponible para cada uno de nosotros. Muchas veces que nosotros como que nos alejamos de esas bendiciones. Muchas veces nosotros al no tener esa comunión con el Señor y ese acercamiento con el Señor, podemos ver entonces que las bendiciones de Dios se alejan, pero Dios siempre está ahí. Dios siempre está disponible para cada uno de nosotros. Por eso es bien importante que podamos pretender siempre echar esas raíces profundas en el Señor. Y eso pues a veces nos sorprende, que gente de mucho tiempo en la iglesia, ¿verdad?, de momento se sepa la noticia que se fue, como dice, se fue al mundo, dejó al Señor. Una persona que quizás uno lo veía que ¿verdad?, en su prédica o en su caminar siempre mostraba esa espiritualidad, pero ciertamente si en su vida privada la vida con el Señor no es de cercanía, dice la palabra que separados de nada podemos hacer y nada somos. El Señor no quiere que nos mantengamos unidos a Él. Miren, no importa la situación, porque cuando venga la situación difícil, al estar cerca del Señor, el Señor nos va a ayudar. Y esa era una oración que el apóstol Pablo pedía, que pudiéramos tener esa profundidad y ese arraigo en el nombre del Señor. Y todo esto tiene que ser sobre la base del amor. Por eso, la tercera petición que hace el apóstol Pablo, ¿verdad?, en estos versículos, es que podamos tener percepción para comprender el amor de Dios. Que Dios nos haga percibir el amor de Dios para con cada uno de nosotros.
Pablo dice que es esencial que nosotros como creyentes no solamente entendamos que Dios es amor, porque eso lo dice la Biblia, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, Dios es amor, ¿verdad? Y eso lo leemos, se lo enseñamos a nuestros niños, se lo enseñamos, ¿verdad?, a todo el mundo. Pero el apóstol Pablo desea que no solamente entendamos que Dios es amor, sino que nos podamos apoderar de esa verdad. Es el deseo del apóstol Pablo que podamos comprender la inagotable grandeza del amor de Dios. Ese amor de Dios que no es limitado. Ese amor que su manifestación mayor fue el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, pero que aún hoy sigue alcanzando nuestras vidas con perdón y con misericordia. Ese amor de Dios que nos cubre en los momentos en que estamos angustiados. Ese amor de Dios que nos cubre cuando estamos en las situaciones, ¿verdad?, que nos sentimos que estamos solos. Ese amor de Dios aún el día de hoy continúa con su poder sobre cada uno de nosotros. Y Pablo pide que podamos reconocer que el amor de Dios va más allá de nuestro entendimiento. Miren, no debemos de preocuparnos de tener los recursos adecuados para enfrentarnos a la vida cotidiana. Nosotros cuando nos levantamos en la mañana, quizás ya tenemos una agenda preparada, ya tenemos ver lo que vamos a hacer en el día, ya tenemos preparado lo que vamos a hacer en el mes. Y se supone, ¿verdad?, que encomendemos toda nuestra vida al Señor. Se supone que toda nuestra agenda, se supone que todos nuestros quehaceres diarios se lo encomendemos al Señor. Que si Dios lo sabe lo que vamos a hacer, sí. Además, Dios sabe lo que va a pasar y nosotros no. Pero ciertamente nuestra agenda, nosotros se la debemos de someter al Señor. Y si vamos a enfrentarnos a cualquier situación, se supone, ¿verdad?, que nuestra posición sea: Señor, te presento este día, te presento, Señor, esta situación que voy a enfrentar, para que ciertamente el amor de Dios sea con nosotros. Que cómo Dios lo va a hacer, nosotros no sabemos. ¿Cómo vamos a enfrentar lo que tengamos que enfrentar? Solamente el amor de Dios que está sobre nosotros nos va a ayudar a enfrentarnos a lo que sea. Así que no debemos de preocuparnos porque quizás no tenemos el conocimiento ni los recursos para enfrentarnos a la vida cotidiana. Dios ha derramado y derrama en nuestros corazones ese amor suficiente y necesario para lograr mantenernos en balance. Y muchas veces usted dirá, pero es que yo pasé por esta experiencia, yo no sé, o sea, no sé qué pasó, porque yo me siento así, me siento fortalecida, me siento bien. El amor del Señor que nos sostiene, el amor de Dios que nos cubre, el amor de Dios que nos arropa. Y ciertamente nosotros, si mantenemos esa devoción con el Señor, mire, vamos a experimentar la grandeza del amor de Dios como resultado, ¿verdad?, de ese acercamiento hacia Él, que aunque jamás podamos comprender su plenitud, pero como dice el cántico, cuán profundo y cuán inmenso es el amor de Dios. Grande es ese amor de Dios, es incomparable, es inmensurable. Pero ciertamente, si nosotros tenemos ese acercamiento al Señor, Dios, ¿verdad?, nos puede hacernos entender, aunque sea un poquito, de cómo Él cuida de nosotros, cómo Él está con nosotros, porque ciertamente Él nos ama. Y en los últimos versículos de este capítulo, Pablo termina esta oración con unas palabras que a mí, por lo menos estos son uno de mis pasajes favoritos. Y es un mensaje, ¿verdad?, que es el que quisiera que ustedes se pudiera llevar en su corazón en esta mañana. Y quisiera volver a leerlo en Efesios 3, de los versículos 20 al 21. Efesios 3, 20 al 21. Dice la palabra del Señor: y aquel, o sea Dios, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Aquel Dios que es capaz para hacer todas las cosas mucho más abundantemente. Fíjense que cuando el apóstol Pablo completa sus peticiones,
Él apela al poder de Dios. Él apela a su naturaleza poderosa e limitada, porque de otra manera su petición sería imposible de conceder. Porque nosotros podemos orar, nosotros podemos clamar, pero nosotros tenemos que creer que nuestras oraciones son parte de nuestra responsabilidad como cristianos, pero quien hace la obra es el Señor. Quien tiene el poder es el Señor. Y ciertamente lo que pide el apóstol Pablo, ¿verdad? Las peticiones que se han mencionado, no pueden ser posibles con nuestras fuerzas humanas. No puede ser posible con nuestro conocimiento humano, con nuestra inteligencia. Podemos tener todo el entendimiento, podemos tener todos los grados del mundo, pero muy poco eso nos puede ayudar en nuestra mente humana de conocer, como dice la palabra, el inmensurable amor del Señor, el comprender lo alto, lo ancho, lo profundo y lo majestuoso que es el amor de Dios para con cada uno de nosotros. Solo Dios es capaz de hacer más allá de todo lo que pedimos o pensamos, de acuerdo con el poder que trabaja dentro de nosotros. Solo Dios es capaz de excederse mucho más allá, abundantemente, como dice el personaje de Toy Story, del infinito y más allá. Mucho más allá, abundantemente. Y entender esto para nosotros como seres humanos se nos hace un poco difícil. Miren, nuestra mente se queda corta. Nuestra mente, y más cuando estamos en momentos de dificultad, miren, nosotros como que no pensamos, nuestra mente se nubla, ¿verdad? Cuando estamos en momentos de una situación bien difícil, nosotros nos podemos cegar, nosotros, o sea, y podemos como que no vemos a nadie, no escuchamos a nadie, se nos cierran, nos parece, ¿verdad? Que nos quedamos solos. Y entonces comienza esa lucha interna en cada uno de nosotros. Nos podemos preguntar, ¿cómo vamos entonces a entender que podemos tener calma en medio de nuestras pruebas? Porque sí, lo hemos experimentado. Hemos tenido espacios de situaciones difíciles, espacios de pérdidas, pero aún así en medio de esas situaciones hemos experimentado la calma del Señor. Mucha gente no lo entiende, pero a veces hay que pasar por la experiencia, ¿verdad? Para poder saber y poder valorar esa presencia de Dios en nuestra vida. ¿Cómo podemos entender que aún en medio de las pérdidas podemos tener paz? Porque la hay. En medio de las pérdidas, en medio de las complicaciones, en medio de las situaciones que podamos tener con nuestra familia, con nuestros hijos, donde muchos nos dirán, mire, ya no hay esperanza, ya no hay ninguna solución. Nosotros podemos entender que podemos tener paz, porque Dios está en medio de nosotros y Dios tiene control. ¿Cómo podemos entender que aún en medio de la escasez, si somos fieles a Dios, Él suple nuestras necesidades? Y lo hemos experimentado, muchos hermanos lo han también testificado. Aún en medio de nuestra situación difícil, específicamente económica, Dios ha suplido. ¿Cómo lo ha hecho? Solo Dios sabe. Solo Dios tiene el plan perfecto para cada uno de nosotros. Dios es capaz de hacernos entender. Mire, y aunque no entendamos, el llamado es a que podamos seguir confiando en el Señor. Que aunque usted no entienda por qué, aunque usted no entienda para qué, aunque usted no entienda la situación que sea, podemos seguir confiando en el Señor, porque Él tiene control de todas las cosas. Y como dice el cántico, mire, Dios nunca pierde el control. Dios nunca pierde el control de nada, porque Dios es el Dios soberano. Por eso en los momentos de flaqueza, en los momentos de tentación, en los momentos en que sentimos, mire, que ya no podemos más con nuestra vida, clame al Señor, clame al Señor. No piense que no va a seguir hacia adelante. Mire, no dude en obedecer a Dios cuando esté en momentos difíciles. Dios está con nosotros. Dios está acompañándonos a cada uno de nosotros en cada una de nuestras situaciones, porque es su palabra. Miren, Dios no miente. La palabra de Dios dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es una palabra que, como dije, quizás cuando estamos en los momentos más difíciles,
es muy, como humanos, se nos hace tan difícil, ¿verdad?, de poder asimilarlo. Por eso es bien importante que esa palabra esté en nosotros, porque cuando nos vengan esos espacios, ¿verdad?, de situaciones difíciles, nosotros podamos agarrar la palabra del Señor, podamos sacar de nuestro corazón y de nuestra mente esa palabra, y eso es lo que nos va a ayudar a seguir hacia adelante. Así que mire, no dude. Si usted está así como ambivalente, si usted está aquí, está allá, Señor, no sé qué hacer, Señor, empecé bien, pero ya estoy como que me estoy yendo, Señor, como que hay cosas que me están jalando, Señor, como que ya no tengo ese deseo de orar como lo tenía antes, Señor, como que ya no tengo ese deseo y esa pasión de que yo tenía cuando empezamos, Señor, quizás pensando así de la situación del templo, Señor, mira que ya no podemos estar allí en ese lugar que es tan incómodo. Mire, Dios tiene control de todas las cosas. Y Dios en esta mañana lo que nos dice, nos invita a que confiemos en Él, que su amor está sobre cada uno de nosotros, que Dios es capaz de hacernos entender todas las cosas y que aunque no entendamos, podamos seguir confiando en Él. Dios va a estar con nosotros, su poder nos acompaña. Y dice la palabra del Señor que todo lo podemos en Cristo porque Dios nos fortalece, Él nos fortalece. Así que miren, no hay excusa. No hay excusa para apartarnos del Señor, no hay ninguna excusa. No hay ninguna excusa para estar indiferentes a las bendiciones del Señor. No hay ninguna excusa para nosotros dejar de congregarnos. No hay ninguna excusa, hermanos, delante del Señor. Delante del Señor. Porque la relación tiene que ser de usted con el Señor. Y esa relación de usted con el Señor es la que da frutos y es la que puede ver la persona, ¿verdad? Nosotros estamos llamados y Dios nos invita en esta mañana a que nos mantengamos conectados al Señor, que nos mantengamos así pegados a Dios, que es la vid, para que entonces podamos dar ese fruto que Dios espera que demos, que sea de bendición tanto para nosotros como para las vidas que nos rodean. Y ese Dios, ¿verdad?, que su amor es inagotable, que es incomparable. Ese Dios majestuoso que hemos adorado en esta mañana, ese Dios quiere ser conocido, ese Dios quiere ser encontrado, ese Dios quiere ser disfrutado y experimentado. Y Dios nos da todas las oportunidades, ¿verdad?, para que así lo podamos hacer. Y Él nos da la fe necesaria para que podamos acceder ante Él. Por eso es necesario que podamos fijar nuestros ojos en su gracia, para poder comprender que ese amor y ese poder que solamente están en Él, y que por ese poder y por ese amor es que estamos aquí en esta mañana, solamente por el amor del Señor. Así que yo le voy a pedir a usted, si puede, se ponga de pie, cierre sus ojos en esta mañana y usted va a pensar en el amor del Señor. Usted va a pensar en cómo Dios lo ha traído hasta aquí. Usted va a meditar en su corazón cómo usted ha sido su vida hasta ahora, hasta el día de hoy. Donde ciertamente Dios ha sido su provisión, donde ciertamente Dios ha sido su protector, Dios ha sido su libertador, que no es solamente que cantemos, que Él es mi libertador, que Él es mi provisión, que Él me ayuda en mi necesidad. No es que lo cantemos, que, ¿verdad?, como se proyecta, es que mire, lo podamos cantar con entendimiento y con sentimiento, de que ciertamente cuando decimos que es mi ayuda en toda necesidad, que así sea experimentado en nuestra vida, que cuando digamos que Él es nuestro libertador, que digamos, sí, Señor, tú me has hecho libre y en ti yo soy libre, y que podamos entender que el propósito y la meta de Dios es que podamos encontrarnos con Él y que podamos mantenernos firmes. La vida nos va a traer muchísimas situaciones difíciles, complicadas. Y como dije, quizás en esta mañana estás en el punto medio. Señor, ¿qué hago? Señor, ¿me voy o no me voy? Señor, ¿me quito o no me quito? Señor, ayúdame a entender tu propósito. Ayúdame a entender que tu amor, Señor, amor, y que tú eres capaz de hacer, Señor, todo más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Así que si tu situación en esta mañana es un poco complicada, aquí está el Señor. Y ciertamente ese amor de Dios
es el que nos acompaña y nos cubre en esta mañana. Gloria al Señor. Meditemos en el amor del Señor.